Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Mujeres de Acero. Llevamos ya 11 ediciones, las 4 últimas con este formato de webinar, lo cual demuestra que ya tenemos una iniciativa consolidada y muy importante para dar visibilidad a estas mujeres de talento que tenemos dentro de nuestras empresas y que a veces no tienen la oportunidad de hacerlo y servir de ejemplo para que otras muchas pues sigan este camino. En este caso vamos a hablar del puente hacia el talento, vamos a hablar de recursos humanos. Tenemos aquí auténticas especialistas de la materia que nos van a ilustrar con su conocimiento. Se van a tratar temas muy interesantes. Se va a hablar de la atracción del talento, de la retención, de la digitalización, de la inteligencia artificial, igualdad, diversidad, integración de generaciones o gestión de grupos internacionales y de absentismo. Creo que es un temario muy amplio y que nos va a dar que hablar. Yo me voy a quedar con 4 cosas. Me voy a quedar con las personas, me voy a quedar con la igualdad, me voy a quedar con la diversidad y con el absentismo, porque no puedo hablar de todos los temas que vais a tratar. En cuanto a personas, porque a mí me gusta hablar, más que de talento, de personas. Al final lo que se trata es de gestionar personas en vuestros trabajos y en todas las empresas en general. Y tenemos que gestionar ese talento que tenemos todos. Creo que cuando hablamos de talento parece a veces un poco elitista, ¿no? Pero todos tenemos talento. Tendremos el talento oculto, no lo tendremos bien aplicado, no estaremos en el sitio adecuado. Pero creo que obligación nuestra y obligación vuestra también desde recursos humanos es ser capaces de atraer el talento aplicado a determinadas áreas y circunstancias, ser capaz de retenerlo, ser capaz de motivarlo, ser capaz de formarlo y en general pues hacer nuestra industria atractiva para muchas más personas, para muchas más mujeres, pero para muchas más personas en general. Yo creo que la juventud está encontrando en la siderurgia, o debemos hacerle ver, que no es una industria anticuada, que no es una industria pasada de moda y que es todo lo contrario, es una industria que invierte mucho en I+D, que tiene muchísima tecnología y donde se puede desarrollar pues unas carreras prácticamente infinitas de aplicación de las nuevas tecnologías, y creo que es un tema que tenemos que tratar para atraer a la juventud y para atraer al talento en general. Yo creo que tenemos que reubicar también a las personas. Creo que las nuevas tecnologías no pueden dejar atrás a nadie. Hay que ser capaces de colocar a cada uno donde pueda dar el máximo, porque eso es lo que nos va a llevar a ser más competitivos, ¿no? En cuanto a igualdad, porque creo que más allá de lo que nos dicten las leyes, creemos en la igualdad. Tenemos todos nuestros planes de igualdad desarrollados en nuestras empresas, pero es que creemos en la igualdad. Y pensamos que desde hace mucho la siderurgia ya no es una profesión para hombres. Desde hace mucho nuestras fábricas son amigables, están automatizadas y desde hace muchísimo tiempo no hay que hacer grandes esfuerzos físicos y ya no es el acerero tradicional, como decían los americanos, los steels, ¿no? El hombre duro, ¿no? Esto es un trabajo abierto para todos, nadie tiene que cargar con las bobinas ni con las barras y creo que es un trabajo atractivo para cualquiera. Tenemos que hablar eso de la automatización y la digitalización, todas las circunstancias y todos los avances que nos ofrece. Y aunque hemos ido mejorando en los últimos años, tenemos ya un 40% de mujeres trabajando con perfiles técnicos, pero sin embargo en el conjunto, lógicamente el trabajo a turnos es más complicado para muchas mujeres y tenemos que hacerlo más accesible, pero solo tenemos un 12% en el cómputo general, en la siderurgia. Yo creo que tenemos un largo camino todavía por recorrer. Me gustaría pues, mencionar el tema de la diversidad. Creo que la diversidad es lo que nos ayuda a mejorar. Si nos rodeamos solamente de personas que piensen como nosotros, no avanzaremos nunca. Y en ese sentido, pues contar con la opinión de las mujeres cada vez más pues, nos aporta esa diversidad que es tan necesaria. Yo creo que es necesario tanto de perfiles técnicos, la formación que tengamos cada uno, por supuesto la condición de mujeres en nuestra siderurgia nos ofrece un punto de vista diferente, porque tenemos que repensar y tenemos que reinventar absolutamente todos nuestros procesos si queremos ser competitivos. Creo que no nos podemos quedar en el aquí esto se hacía así, ¿no? Porque tenemos que ir cambiando y adaptándonos a los tiempos y yo creo que en esto nos podéis ayudar muchísimo. Sois fundamentales en el tema de la diversidad. Perdón. Y por último, esto es un tema general, pero no puedo dejar de mencionar el absentismo, porque es un problema grave y es un problema nacional. No es un problema de la siderurgia, es un problema, en este caso, español. Estamos con porcentajes de absentismo de doble dígito cuando yo conozco por otras fábricas que tenemos dentro de nuestro grupo Acerinox que
En otros países están con 2, con 3 y con menos de 2. Eso nos pone en una falta de competitividad tremenda. Estamos hablando de 5 millones de horas trabajadas que se han perdido en 2025 en la siderurgia el año pasado, y eso son cientos de millones de euros de coste. Entonces, tenemos que tratarlo y tenemos que intentar afrontar con la sociedad en general la disminución del absentismo si queremos ser competitivos. Y nada más, pues daros la enhorabuena a todas por vuestra trayectoria y muchas gracias por prestaros a dar esta visibilidad a la figura de la mujer en la siderurgia. Espero que estas conversaciones sean muy productivas y nos ilustren y nos inspiren para nuestros trabajos y bueno, estoy seguro de que será un éxito con la calidad de las participantes que aquí tenemos. Pues sin más, voy a pasar la palabra a otra mujer de acero, Carola Hermoso, la directora general de UNESID, para que sigamos con estas jornadas. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, presidente. Para mí es un orgullo y un placer estar aquí de nuevo, un año más, en nuestro evento estrella sobre las mujeres. Y es apasionante ver cómo el talento femenino va penetrando en todos los departamentos y en todas las áreas de nuestra empresa, de nuestras empresas. Y teneros aquí a todas hoy, pues es un orgullo, como decía. El objetivo de esta iniciativa es dar visibilidad al talento femenino y generar referentes para todas aquellas mujeres que están buscando una nueva vida profesional, vean el sector siderúrgico como un lugar lleno de oportunidades. De hecho, para mí cada vez es más interesante ver cómo pues las mujeres se acercan a un sector que tradicionalmente siempre se ha considerado más masculino, pero sin embargo es un sector moderno y además que está a la vanguardia de la tecnología, de la sostenibilidad, de la economía circular y por tanto ofrece un mundo de posibilidades a todas aquellas mujeres talentosas y brillantes como vosotras, pues que quieren iniciar una carrera profesional. Lo decía el presidente, el talento femenino aporta equilibrio y diversidad a nuestras empresas. Y es en parte, yo creo, responsable de que nuestro sector galope hacia el futuro con esa fuerza que lo está haciendo. Así que nada, bueno, solo me queda agradeceros a todas estar aquí hoy. Creo que va a ser apasionante la sesión de hoy. Estoy segura de que cada una vais a aportar temas muy interesantes en el área de desarrollo de talento. Y nada, estoy deseando escucharos. Y bueno, pues ya sin más, paso la palabra a la moderadora del streaming de hoy, que es la coordinadora de Platea, Susana Peregrina. Muchísimas gracias, Carola. Buenos días a todas. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias sobre todo al equipo coordinador de Mujeres de Acero por contar conmigo para este evento. Yo, como ha comentado Carola, soy la coordinadora de Platea, que es la plataforma tecnológica española del acero. Y uno de los grupos de trabajo, precisamente, que tenemos en esta plataforma, habla de atraer talento. Y yo me lo he cogido, ese lo lidero yo personalmente, así que os podéis imaginar la ilusión que me hace estar aquí hoy con vosotras en el Puente hacia el Talento. Bueno, no es necesario que hablemos de todos los retos de transformación que afronta la industria siderúrgica ahora mismo. Todos las conocemos porque todos estamos en este sector. Y luego, por otro lado, siempre se dice, es así y seguirá siendo, que las personas son el centro de las organizaciones. Así que, en este contexto, la gestión del talento se ha convertido en un eje estratégico, no hay más. Y para ello, por todo ello, estamos aquí hoy, contamos con un grupo de mujeres que vamos a conocer enseguida, que tienen distintos roles en el ámbito de la gestión de personas y lideran cada día la captación, desarrollo y fidelización del capital humano que hace posible que nuestra siderurgia sea competitiva y sostenible en España. Así que, con vosotras, a través de vuestra experiencia, vamos a conocer la evolución de los departamentos de recursos humanos y también los desafíos presentes y futuros. Así que, sin más, os voy a presentar, si os parece. Empezamos con Estíbaliz Ochoa, que es técnico de recursos humanos de Sidenor. Esther Chamizo, responsable de gestión de personas y organización de la Acerería de Álava en el grupo Tubacex. Ainhoa de Iturribarría, lo he pronunciado bien, ¿verdad? Human Resources Business Partner de Nervacero en el grupo Celsa. María Martínez, responsable de selección de Siderúrgica Sevillana. Salomé González, directora de Recursos Humanos de Gombarri. Stisen, y lo siento, pero no me voy a atrever a pronunciar tu apellido.
Muchas gracias. Responsable de Formación y Políticas de Igualdad en Aranía. Celia Cordón, responsable de Recursos Humanos en la planta de Sagunto de ArcelorMittal. Area Gago, Corporate Human Resources Director de Megasa. Y Lorena Hidalgo, de Human Resources Business Partner de Acerinox. ¿Estáis listas? Empezamos, vamos a ello. Bueno, pues vamos a organizar esta charla en 3 bloques diferentes y si os parece empezamos por el primero, que está como más orientado a hablar de la gestión de recursos humanos en el sector siderúrgico. Y Estíbaliz, ya que te tengo aquí tan cerquita, pues empezamos por ti, ¿te parece? Tú llevas más de 20 años en el área laboral de una empresa siderúrgica. Cuéntanos, ¿cómo ha evolucionado el trabajo en la industria siderúrgica en los últimos años y qué impacto ha tenido la digitalización y la automatización en los perfiles profesionales? Bueno, pues como decimos en estos años, pero yo creo que la percepción es... Voy a empezar diciendo la percepción que tenemos del sector, porque ya ha salido en esta introducción, que volvemos a decir que es un sector anticuado, es un sector sucio, con ruido, muy físico, muy masculino, repetitivo, con pocas carreras. Mentira, o sea, todos los que estamos aquí dentro tenemos muy claro que eso no es así, pero otra cosa es cómo nos perciben de fuera y ese es el reto que hay que desmontar. A nivel tecnológico, ya no existe ninguna posición, principalmente voy a hablar de talleres, que no necesite tecnología. Me da igual que seas un gruista porque necesitas una PDA para poder mover la carga de un sitio al otro, para saber dónde la coges y dónde la dejas. Todo tiene que estar trazado. Si ya eres un maquinista o tienes, por ejemplo, nosotros hicimos una inversión en el tren de laminación, el laminador tiene una cabina que está encima del tren, tiene como 8, 10 pantallas, 20 paneles de control y él solo controla las temperaturas, los ritmos, cómo va pasando la barra. Si eso no es tecnología, pues ya me diréis lo que lo es. Y entonces tenemos esas oportunidades de hacer carrera ahí. Aparte de todos estos temas tecnológicos, hay otras 2 cosas que yo quiero marcar que creo que son grandes cambios. Uno sería la percepción del riesgo, que ya los trabajadores que tenemos tienen percepción del riesgo, los que había antes. No es que no la tuvieran, pero está claro que los resultados no están siendo los mismos de los que había hace 20 años a los que tenemos ahora. Con estas personas sí puedes trabajar esa percepción y esas políticas de prevención. Y ya el último pilar que yo creo que marca mucho es el tema de la movilidad funcional. Hasta ahora tú empezabas a trabajar en un sitio, te quedabas en tu máquina y pasaban 35 años en esa máquina sin moverse. La máquina de al lado, pues la conocían de que la veían y no existía más fábrica para ellos. Eso ya no existe, ya la movilidad funcional se trabaja muchísimo, puedes trabajar en un sitio o en otro y, por ejemplo, los grandes cambios que nosotros hemos implantado es moverte incluso dentro de instalaciones que son totalmente autónomas, como puede ser una acería que nada tiene que ver con una laminación o un acabado. Permites que la gente se mueva, tenga esas carreras porque conocen más sitios y para la empresa es fundamental esa formación porque te puedes adaptar al mercado. Cuando algo sube o baja y nos tenemos que ir muy rápidos a adaptarnos a ellos, esa movilidad funcional de la gente a nosotros nos abre muchas vías de poder seguir trabajando. Adaptabilidad, al final, trabajar en ello. Pues muy bien. Esther, nos ha contado Estíbaliz cómo se ha transformado el trabajo en nuestras empresas. ¿Nos amplías un poquito más, por favor? ¿Cómo se organiza hoy el papel? ¿Cómo se organiza hoy el trabajo en una industria con actividad continua y qué papel juega esa flexibilidad y la anticipación, sobre todo en la gestión de turnos, paradas y ausencias, que es un punto crítico? Bueno, es verdad que la actividad productiva continua y la gestión a turnos siempre ha existido. Lo que ha cambiado es cómo nos organizamos en el trabajo. Hemos pasado de tener unos modelos rígidos, ¿no?, basados en la lógica de persona-puesto, a ahora, bueno, pues tener entornos que son mucho más dinámicos y por lo tanto tenemos que desarrollar una capacidad de adaptación mayor también para ser competitivos. Y esto, claro, esto al final se consigue fundamentalmente, como bien decía Estíbaliz, generando polivalencia en los equipos, porque ya no prima aprender una única función, sino que tenemos que entender y atender las diferentes necesidades de un mismo flujo productivo. Y luego las empresas también tenemos que implicarnos, ¿no?, a la hora de seguir con formación y con desarrollo, porque es lo que va a garantizar de alguna manera que podamos sobrevivir en una industria cada vez más cambiante. También comentabas el tema de la flexibilidad operativa. Está llena de contrastes. O sea, pasamos de tener paradas técnicas a tener picos de producción. Y todo ello también está orquestado en el día a día y acompasado por algo que seguramente todas conocemos, que es la gestión de ausencia, que tiene un impacto directo en la planificación, y lo decíamos al inicio, ¿no?
Claro, el asentismo en todas las empresas es prácticamente una asignatura pendiente. De hecho, bueno, nosotras en el País Vasco, pues lamentablemente somos medallistas olímpicos, tenemos un 9% y ya en el sector del metal los datos ya se disparan. Es cierto que no hay que poner el foco en situaciones de incapacidad real, ¿no?, que son totalmente legítimas. Estamos hablando de otras realidades donde la lectura social y organizativa es otra y evidentemente pues tiene una consecuencia ya no solamente en los costes, que lo conocemos, sino evidentemente también pues en la parte de sobrecarga de los equipos y en la gestión diaria. Realmente tenéis que lidiar con mucho en este aspecto. Vamos a empezar ahora a hablar de cómo capturamos ese talento, ¿no? Hablábamos de que teníamos que cambiar un poco la imagen. Ainhoa, nos cuentas, para hacer todos estos trabajos, antes tienen que conocernos, antes hablábamos un poco de cambiar un poco esa imagen. Coméntanos un poco cómo ha evolucionado la atracción de talento en vuestra organización y qué papel juega hoy el employer branding en ese proceso, por favor. Sí, pues efectivamente la atracción del talento en nuestra organización ha cambiado mucho porque anteriormente cuando publicábamos una oferta de empleo pues teníamos cientos de candidatos potenciales donde elegir y a día de hoy pues bueno, cuando publicamos ya una oferta apenas hay candidatos y de esos candidatos pues potenciales obviamente mucho menos. Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no?, desde las organizaciones ante este nuevo panorama que se nos presenta? Se trata de ser proactivos, ya no podemos esperar simplemente quejándonos, ¿no?, de que no hay talento, porque estamos todos muy seguros de que el talento existe. Es más una problemática quizá de convergencia entre el talento que existe fuera, cómo nos comunicamos, cómo llegamos a él y las necesidades que tenemos las empresas. Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no?, para ser más proactivos? Pues crear planes con acciones además concretas de employer branding, como decimos, no solo a corto plazo, sino a medio y largo, como por ejemplo pues asistir a las propias universidades en años clave de carrera, como puede ser tercero de carrera, para que cuando tengan que hacer los alumnos las prácticas en cuarto o último curso, pues ya nos tengan en cuenta, ¿no?, y hayamos sembrado esa semilla si luego queremos recoger. Pero lo mismo con el resto de áreas. Como puede ser en los ciclos formativos, acercarnos a los ciclos también, que nos conozcan, hacer visitas, proporcionarles encuentros. Esto es que incluso invitarles a los alumnos a que visiten nuestras instalaciones, ¿no?, a que conozcan cómo se funde una acería, qué es una laminación, que nos conozcan de verdad y que empiece a surgir esa chispa, ese interés. Incluso hemos llegado hasta el punto de ir a los colegios en años clave, como puede ser cuarto de la ESO o primero de bachillerato, porque son esos años donde los alumnos tienen que elegir qué estudios y qué carrera, y a veces es simplemente el desconocimiento que tienen. Entonces, pues acudimos con la idea de ampliarles pues ese abanico de posibilidades de que pueden estudiar tanto un ciclo formativo, porque luego también es talento que necesitamos las organizaciones, como una carrera técnica, y para que sepan pues los puestos de trabajo reales y nuevos también que tenemos en las organizaciones, ¿no?, pues esa parte de digital, esa parte de ambiental, incluso ingenieros químicos, ¿no?, que también necesitamos pues planteárselo, que lo conozcan y simplemente pues ir acercándoles desde jóvenes la industria para que cuando les llegue el momento nos tengan ahí en su abanico. Yo creo que es súper básico. De hecho, en Platea incluso vamos más abajo, hasta gente de primaria, para que conozcan el concepto de industria, porque es verdad que no se sabe, los chavales en general no conocen lo que hay detrás. Entonces, incluso más abajo, yo diría, en muchas ocasiones, pero un trabajo básico. Vamos a suponer que ya hemos atraído el talento. Vamos a hablar entonces de selección de talento, María. Ya nos hemos dado a conocer cómo son los procesos de selección actualmente, qué perfiles y competencias son los más difíciles de cubrir y qué ha cambiado también en los procesos de atracción y selección de talento. Bien, a ver, yo creo que ahí sí que es verdad que tenemos que enfocar la pregunta también y ponernos un poco en el contexto del entorno en el que nos movemos. Ya hablaba Ainhoa de la escasez de talento, esa convergencia de talento, que yo creo que también viene motivada un poco por factores que son internos, pero que también son externos. Entre los externos, al final tenemos un factor que es demográfico, que es muy importante. La pirámide poblacional es una pirámide funeraria, está totalmente invertida.
Entonces, ¿qué pasa? Estamos compitiendo entre distintos sectores por los mismos perfiles. Ahí también entramos en que esos perfiles que son más cualificados son los que más se demandan. Ya comentaba también Ainhoa algunos de ellos. Nosotros tenemos especial dificultad sobre todo en perfiles de operarios cualificados, mantenimiento, ingenieros, mando intermedios que tengan experiencia y conozcan un poco lo que es la realidad industrial, ¿no? Ya también nos hacía un poco una introducción Estíbaliz con cómo se percibe el sector, ¿no? Como un sector sucio, un sector tradicional, duro, que poco tiene que ver con la realidad actual, pero sí es verdad que luego vemos que las carreras industriales pues, no están tan demandadas, o, por ejemplo, no hay tantas mujeres, ¿no? Y otra cosa de la que se produce es que hay una brecha para nosotros muy importante entre lo que es la formación en sí y la realidad industrial, o sea, porque a nosotros nos llega gente muy cualificada, pero que no conoce lo que es un entorno productivo 24/7, que no conoce el entorno en sí o cómo es el trabajo, y yo creo que ahí nosotros también abordamos los procesos de selección desde esa transparencia de tienes que conocer cómo es el entorno en el que vas a trabajar, cómo es esa producción 24/7, porque aquí yo no creo que la transparencia penalice, sino que al final le genera a ellos expectativas reales. Intentamos organizar visitas en los procesos también. Ponemos en los procesos de selección el foco en la actitud. O sea, ya contamos con que traemos una formación, una base, pero para nosotros es súper importante la actitud, la motivación que tenga el candidato y las competencias que traiga, ya lo comentabais, la adaptabilidad fundamental, que la persona sea también resiliente, que sea exigente con el trabajo que se hace, porque al final esas son las competencias que van a marcar que tengamos éxito luego en esa retención. Y por último, yo creo que hemos tenido que incluir sin duda las expectativas que ahora traen los candidatos. Ahora todo el mundo busca pues un aprendizaje rápido, desarrollo rápido, un plan de carrera, ser partícipe de todo, y al final que lo que haga tiene que tener un propósito. Sí, sí. Luego hablaremos de las nuevas generaciones y sus expectativas, claramente. Pero bueno, vamos a suponer que ya hemos atraído el talento, ya lo hemos seleccionado. Salomé, cuéntanos un poco cómo lo retenemos, porque ese es otro gran reto. Un gran reto. ¿Qué hacen las empresas para que la gente no nos deje por otros y sobre todo algunos perfiles, como hablábamos? ¿Cómo fidelizar ese talento en el sector industrial, más allá del salario, que no es la única herramienta? ¿Qué palancas son claves hoy para retener ese talento en nuestra industria siderúrgica? Pues bueno, atraer talento es importante, pero fidelizarlo y retenerlo es estratégico dentro de las compañías, porque de talento escasea. Entonces ya nos cuesta encontrarlo, pues hay que hacer muchas acciones para poder fidelizarlo y que no se vaya. Fidelizar talento no es una acción puntual, es un recorrido completo del empleado dentro de la organización. No podemos hacer una acción puntual, sino que tenemos que hacer muchas iniciativas que van ya casi incluso antes de que el empleado se incorpore en la compañía. Muy importante la fase de onboarding, la fase de acogida, los primeros días de la empresa, en la empresa del empleado son cruciales. Acompañarlas también con el desarrollo profesional de esas personas que tienen pues muchas inquietudes en desarrollarse, valoran tanto el desarrollo personal y profesional casi como el salario en muchas ocasiones, y sobre todo cuando están empezando en la compañía, y también con formación continua. Modelos de compensación competitivos y alineados con los objetivos y con el desempeño de los trabajadores dentro de la compañía. No hay que olvidarse también de las medidas de conciliación y flexibilidad que tanto nos piden, y bueno, cuidar también el salud y bienestar de los trabajadores con políticas de bienestar.
Como factores pues, más intangibles tenemos pues, el liderazgo cercano y responsable, el reconocimiento real del trabajo bien hecho, de los hitos cumplidos. Eso también es una cosa que los trabajadores demandan y valoran mucho. Esas reuniones one-to-one con sus responsables cuando les fijan unos objetivos y también pues eso, les dan feedback a final de año de cómo lo han hecho. Es también muy importante para ellos. Y después, bueno, una comunicación clara, sobre todo en épocas de cambios. Y también, especialmente, no hay que descuidar también en las fases en las que pues, los trabajadores abandonan la empresa, pues también es un punto también que hay que cuidar bastante, esa salida y esa comunicación que se hace al resto del equipo cuando un trabajador abandona la empresa. Y por último mencionar pues las encuestas de clima y las evaluaciones de desempeño que son muy importantes, esa escucha activa de las necesidades y de las inquietudes que tienen los trabajadores. Pues cuando las personas sienten que crecen, que se les escucha y que forman parte de un proyecto con propósito, deciden quedarse. Buen trabajo, ¿eh? Hay que hacer para que la gente se quede. Pues sí. Stisen, ya Salomé lo ha comentado, en todo este camino de atraer y retener talento, la formación es clave, es crucial. ¿Por qué se ha convertido en una palanca estratégica y cómo lo estáis abordando ese reskilling y el impacto de la inteligencia artificial, palabra trending topic, en las personas? Pues hoy en día está claro que la formación ya no es un extra. Estamos hablando de algo estratégico, de un eje estratégico en todas las empresas. Y sin esa formación continuada, las empresas industriales y en general todo el mundo empresarial no va a tener cómo competir con otras empresas por ese talento también, ¿no? Y está claro que estamos ante una transformación profunda y impulsada por la inteligencia artificial y la digitalización, por lo que esto nos hace replantearnos qué perfiles son competentes hoy en día y realizar un cambio en esa perspectiva de búsqueda de perfiles más tradicionales, ¿no? Queremos enfocarnos primero en el upskilling y en reskilling, porque, como bien decían mis compañeras, tenemos que fidelizar ese talento. Entonces, ¿cómo hacemos que las personas puedan adaptarse o reformularse, ¿no? Esos perfiles? Y tenemos que darles formación en ese caso. Y también tenemos otra demografía, ¿no? Dentro de las empresas que trata de actualizarse, de un hambre constante, de ganas de aprender, ¿no? Y bueno, está claro que en la práctica pues hay que tener en cuenta la identificación primero de esas competencias que necesitamos. En este caso, las más importantes claves son dos, que es la adaptación al cambio constante, porque vamos a vivir y estamos viviendo ese cambio en cuanto a la digitalización, y luego también tenemos la adaptación el aprendizaje continuo y esa adaptación a esos cambios. Por lo que, ¿cómo vamos a formar a nuestras personas? Pues ya no estamos hablando de una formación a corto plazo, muy centrada, una DPO muy individualizada, sino que tenemos que ver un plan de carrera en esas personas, una formación a medio largo plazo, dónde se van a ver y dónde les vamos a ver nosotros en esa organización, ¿no? En ese equipo. Y también, bueno, pues cabe destacar que la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo a esa automatización de tareas, a ese día a día, pero tenemos que tener en cuenta que necesitamos perfiles que sean críticos a esos resultados, esos datos que nos va a ayudar a sacar de todas nuestras organizaciones. Es clave que los perfiles tengan claro que hay que analizarlos críticamente y tiene que haber un pensamiento más humano. Todo un reto, porque además formar en temas sobre todo de soft skills para promover esa adaptabilidad no es algo ni de corto plazo ni fácil, así que
Celia, cambiamos de palo. Estamos hablando de recursos humanos y tenemos que tratar un tema durillo y te ha tocado. En todo el engranaje de recursos humanos que se gestiona en nuestra industria a través del diálogo social. ¿Qué papel juega el diálogo social en la competitividad de las empresas y cómo debe evolucionar la negociación colectiva? Hay que pasar por ahí. Sí. Tenemos que pasar por ahí. En el sector siderúrgico, el diálogo social ha sido históricamente un elemento clave para la estabilidad y la competitividad. Vale. El sector siderúrgico es un sector maduro y la negociación colectiva es algo muy asentado. Es verdad que ha permitido afrontar momentos complicados que hemos tenido todos que lidiar con responsabilidad por ambas partes. Hablo dos ejemplos clave, la crisis sanitaria del COVID y la crisis económica del 2008. Hay empresas que han tenido diálogo social fuerte, han podido llegar a acuerdos, ya digo, con responsabilidad de ambas partes para poder mantenerte en el mercado y tomar decisiones estratégicas importantes. El diálogo social debe ser una herramienta para acompañar la transformación. Empresas con un diálogo social sólido toman mejores decisiones que ayudan a la empresa y que se reciben de forma interna correctamente y aceptadas a nivel social. Dicho esto, el entorno y el contexto ha cambiado. Ahora mismo las empresas tienen retos productivos, tienen retos energéticos, tecnológicos, organizativos muy distintos. Pues depende de los productos, de los mercados. Esto significa que es clave una negociación en la que haya muchas más palancas de flexibilidad. Lo hemos estado comentando. El convenio de empresa debe favorecer el encontrar herramientas para tener esas necesidades, resolver esas necesidades concretas de cada una de nuestras organizaciones. Además, el diálogo social debe cambiar a ser mucho más dinámico y ágil. Nuestro entorno cambia constantemente. No podemos empezar a negociar ahora medidas que necesitamos en este momento y acabar de acordarlas dentro de un año. Esos acuerdos no servirán, habrá cambiado nuestro contexto. Entonces tenemos que ser más ágiles. Y por supuesto, el diálogo social tiene que estar orientado hacia la estabilidad del empleo, pero también la estabilidad de la empresa. Flexibilidad y productividad no son conceptos para nada opuestos a lo que es la preservación del empleo. Bien gestionados, por supuesto, son complementarios. El propósito tiene que estar claro, sí. Ser común. Bueno, no dejáis de hablar de flexibilidad, de adaptación. Ahora vamos a meter otro punto más área. Nuestras empresas, además, son multinacionales, con personas en distintos países. ¿Cuáles son los principales retos de la gestión de personas en organizaciones industriales globales? Pues mira, yo diría que precisamente es ese, el de las personas en múltiples países, ¿no? Creo que tenemos que dejar un poco de lado lo que entendemos o lo que se entendía por recursos humanos, ¿no? Antiguamente de solo gestionamos personas, por supuesto que lo hacemos. Personas, capital humano, lo podemos definir como queramos, pero en realidad estamos gestionando una diversidad cultural tremenda, que ya no hay que irse tampoco a otros países, sino que ya la tenemos aquí, porque tú al final también se hablaba de expatriados antiguamente, a mí me gusta hablar de un talento global, ¿no? Porque ya lo tienes aquí, te puedes ir a otros países a buscarlo, puedes tener presencia en esos países y para mí creo que es un error y un reto a la vez el tratar de querer homogeneizarlo, ¿no? Tenemos mucho, pues si somos empresas españolas, ¿no? De hacer como esa conquista sobre todos los territorios y es complicado. Ese es un reto porque cada país y cada cultura tienen una manera de hacer las cosas, de percibir la calidad de su trabajo, de cómo lo hacen cada día. Entonces tenemos que ser coherentes con las decisiones que tomamos, no imponer, ¿sabes? Sino saber escuchar para poder crecer como empresa también. O sea, ese es un reto grande. Y luego que nosotros desde la parte de recursos humanos tenemos que, dentro de todas esas multidiversidades de organizaciones,
saber identificar ese talento, que es complicadísimo, porque no tienes, o sea, tú no estás diariamente en todos esos países y, por lo tanto, tienes que saber reconocer, identificar que el poder de decisión también puede estar en esos países, ¿no? Para que ellos te aporten el conocimiento de qué hay allí que puedes utilizar y poder mover a esa gente dentro de toda tu organización, ¿no? Tenemos estas figuras mucho de nosotros somos el corporate, marcamos unas decisiones, ¿no? Y los países tienen que ejecutar lo que nosotros decimos. Yo también creo que ese es un error y un reto, ¿no? Por supuesto que tiene que haber una medida de toma de decisiones, pero tiene que ser combinada y tienes que ver si cada una de esas decisiones va a encajar perfectamente dentro de cada uno de esos países y de esas organizaciones. Entonces creo que somos, o sea, ya no es esa gestión de personas dentro de recursos humanos, sino que nos estamos convirtiendo en arquitectos de organizaciones. Y luego otro reto dentro de esa gestión de multinacional creo que es que tenemos que aprender a que dentro de una diversidad hay que ser coherente en que no todo va a ser tratado de la misma manera. Y entonces lo que tienes que ser como organización es seria y coherente en que puede haber decisiones que no sean las mismas para todo el mundo. Es importante mantener las distintas culturas y difícil a la vez, claramente. Lorena, para acabar esta ronda de este primer bloque, voy a preguntarte directamente por la transformación también en las áreas de recursos humanos, que es donde todas vosotras estáis. En ellas se crean nuevos puestos como el tuyo, ¿Qué implica ser Human Resources Business Partner y qué aporta este nuevo rol a la compañía? Vale, pues ese nuevo rol para mí significa entender que recursos humanos deja de ser una función de soporte para estar dentro del negocio de verdad. ¿Cómo? Pues asegurándonos que nuestra presencia como recursos humanos está presente en cada etapa, desde que una persona se incorpora hasta que se jubila, es decir, estando presente en la contratación, en la selección, en la formación, en el desarrollo, es decir, en toda su etapa. Además, el HRBP tiene que estar en el día a día, es decir, en la fábrica, porque para ayudar a las personas necesitamos entender qué necesitan y conocer su realidad, su día a día. Para tomar decisiones, aparte de necesitar conocer el día a día, necesitamos saber qué ocurre en las líneas de producción, qué necesitan, qué les preocupa a un empleado, a los responsables. Cuando comprendes de verdad qué le ocurre a las personas, a los equipos, es cuando de verdad podemos ayudar a tomar mejores decisiones, a aplicar nuevos procedimientos, a implementar nuevas políticas, es decir, a implementar cuestiones que tengan un impacto realmente positivo. Al final, nuestro trabajo como HRBP es el de acompañar. Estamos al lado de los responsables en el día a día, a disposición de todos los empleados, para resolver cualquier duda. Nuestra función como HRBP es hacer de enlace entre el equipo que hay en fábrica y los compañeros que están en recursos humanos, que son los especialistas que están en oficinas, para que se le pueda dar una solución o una respuesta clara y efectiva a todas las necesidades que tienen en el día a día. ¿Y qué aporta esto realmente a la empresa? Pues aporta capacidad de ejecución, porque cuando nos aseguramos que de verdad le damos una respuesta a esas necesidades de las personas, eso se traduce directamente en productividad. Un equipo que trabaja en bienestar, que no está preocupado por tareas administrativas, es un equipo que puede poner el foco en lo que de verdad aporta valor, que es el día a día. Este bienestar, además, genera mayor compromiso y motivación, lo que nos permite no solo cumplir, sino ir más allá, aportar innovación y mejoras en los procesos productivos. También aporta agilidad. Al estar cerca de ellos, podemos darle una respuesta más inmediata. Y por último, diría que también al estar en contacto directo con los equipos, el clima mejora mucho, porque al final el trabajador siente que tiene a alguien cerca y genera una relación de confianza. En sectores como el nuestro, en el que es muy importante retener talento para ayudar, para ayudar a la empresa que sea sostenible en el tiempo. Porque necesitamos a las personas adecuadas y formadas, sobre todo para que el negocio funcione. Y es ahí donde realmente el HRBP aporta valor de verdad. Yo creo que es la demanda, yo creo que de todos los trabajadores, ¿no? El tener a la gente de recursos humanos cerca para que entiendan realmente lo que están pidiendo, con lo cual, enhorabuena por esos cambios.
Cerramos este primer bloque, si os parece, y pasamos a hablar, vamos a dejar vuestro día a día y vamos a meternos en los retos y tendencias. María, empezamos contigo con un charco, vamos a decirlo así, pero que está ahí. Respecto al cambio generacional y la gestión de equipos diversos también. ¿Qué retos nos enfrentamos para integrar distintas generaciones y distintas culturas, como hablábamos antes? Sí, yo creo que esto también es algo que tenemos que empezar abordando desde la parte de la selección, y yo creo que ahí el principal reto al que nosotros nos enfrentamos es el integrar esas distintas formas de pensar, de trabajar y de comunicarse que tiene nuestra gente. Al final en ese enfrentarnos a esas distintas formas de trabajar nos llevamos o nos vamos a un liderazgo que al final tiende a ser más complejo y que tiene que integrar distintos aspectos. El primero, o sea, yo creo que ahí hay una divergencia, digamos, en esa forma de entender el trabajo que tiene una generación y otra. Y pues bueno, nos encontramos con perfiles que valoran mucho la experiencia, la estabilidad, la jerarquía. Y nos llegan nuevos, que ya lo comentábamos antes, pues que valoran mucho ese aprendizaje rápido, la flexibilidad, la participación, el propósito que tiene su trabajo. Luego también nos enfrentamos a distintas formas de comunicación y de toma de decisiones dentro de las organizaciones, ¿no? Y ahí entramos en cómo esas generaciones más tradicionales entienden esa forma de comunicarse con estructura, con rigor, con orientación a la seguridad, que es tan importante para nosotros, y la fiabilidad del proceso, con otros puestos que buscan más esa participación y el sentir que están escuchados. Luego otro de los retos a los que nos enfrentamos en este punto, yo creo que es la transferencia del conocimiento y la resistencia que nos podemos encontrar un poco al cambio, que no hablamos tanto de una falta de voluntad, sino un poco de miedo a perder lo que ya funciona. Somos organizaciones que al final tienen procesos que están muy consolidados, entonces cuando ahora de repente metes otras formas de trabajar, de entender cómo es el trabajo, pues yo creo que ahí se pueden generar un poco de fricciones. Entramos también en esa parte. Yo creo que lo importante es valorar esa experiencia que tenemos, esa estabilidad que nos aportan las primeras generaciones y hacerle entender, más bien explicándole el porqué, que lo nuevo complementa y suma, y que al final con ese propósito común es cómo vamos a generar valor y cómo llegamos lejos. Me quedo con la primera parte, al final liderazgo. Ahí es uno de los puntos clave para tratar todos estos temas. Celia, llevamos hablando todo un rato y ha salido el concepto de flexibilidad continuamente. Pero ¿qué importancia tiene la flexibilidad laboral, de verdad, en el entorno industrial como el nuestro? Cuando hablamos de flexibilidad laboral en la industria, tenemos que hablar de adaptabilidad inteligente. Las plantas industriales ahora tienen picos de actividad, ciclos productivos cambiantes, fuerte presión competitiva. Necesitamos marcos regulatorios que entiendan y ayuden a las empresas a esta nueva realidad. Desde recursos humanos, hacer una flexibilidad diseñada adecuadamente permite que hayan cambios organizativos óptimos para conseguir los retos que se necesitan. Se necesita responder con agilidad a las necesidades de la empresa. Entonces necesitamos que haya una regulación y claves para avanzar en herramientas que permitan la gestión de los turnos, la polivalencia que comentaban mis compañeras, la movilidad funcional. Son palancas claves para poder avanzar en esa flexibilidad y que las empresas sean competitivas y sostenibles. Vamos a otro tema también complicado, del que también habéis hablado. Salomé, te ha tocado. ¿Qué nos puedes contar sobre el absentismo y cómo está afectando nuestra competitividad? Ya se han dado antes algunos datos y son escalofriantes. Sí, es un reto que tenemos muy grande dentro de las organizaciones y uno de los principales retos. Yo creo que el absentismo no se debe quedar en el dato y en decir que no se puede hacer nada dentro de las organizaciones porque la seguridad social pues, no es muy ágil.
pero nosotros sí que tenemos que actuar. Ahora mismo, los principales factores del asentismo, que no es un único factor, sino que hay varios factores en el que está la salud, evidentemente, de los trabajadores, ahora muy acuciada principalmente por bajas de larga duración, por temas psicosociales. Después también tenemos cambios sociales y de expectativas de los trabajadores. Es un dato que está saliendo ahora, que bueno, pues no aguantan tanto como antes y tienen otras prioridades. Y bueno, el marco regulatorio que tenemos a día de hoy en España que protege excesivamente al trabajador y la burocracia que existe, que también penaliza mucho. ¿Qué medidas estamos tomando nosotros en Gombarri? Pues un poco para aplacar estos altos índices de asentismo laboral. Bueno, pues un seguimiento exhaustivo de las bajas en coordinación con las mutuas y entidades colaboradoras, análisis de las causas, de la duración, de los patrones, entender por qué se está dando ese asentismo en la planta. Impulsar una cultura de cuidado del trabajador con herramientas como seguros de salud, apoyos psicológicos que estamos implementando recientemente y una mejora constante en la seguridad. Nosotros que estamos en plantas de producción, en la seguridad de las máquinas y en las instalaciones para prevenir accidentes. Programas de Healthy Life siempre son bienvenidos, además no solamente apoyan en el bienestar y en la salud, sino que también crean sentido de pertenencia que al final pues eso ayuda también a mejorar el asentismo. Formación en prevención de riesgos laborales también es un punto importante, formación inicial a los trabajadores para evitar pues que tengan accidentes. Formación específica a mandos intermedios. Los mandos intermedios son claves en la gestión del asentismo porque conocen a las personas y se pueden anticipar también a las necesidades que tienen las personas y también pues si esas personas están en qué momento se encuentran, ¿no? y pueden actuar sobre ello y también con el liderazgo y con la gestión del trabajo pues también influyen directamente en el asentismo y en los trabajadores. Y después otro factor que también me gustaría un poco mencionar, ser proactivo en los puestos alternativos dentro de la empresa y la reubicación también pues de los trabajadores tras un periodo de baja. Tenéis mucho trabajo también. Sí, tenemos mucho trabajo y creo que ya me he ido un poco de tiempo, con lo cual... No hay ningún problema, pero me quedo otra Podría vez... seguir hablando. Bueno, es que es un tema muy importante, la verdad. Y ahora vamos a pasar a hablar de otro, voy a decir moderno, pero no, tampoco lo es tanto, Thyssen. ¿Cómo se están implementando las nuevas regulaciones con los protocolos LGTBI, planes de igualdad y todo esto que está a la orden del día? Pues antes de nombrar los reales decretos y las leyes que han sido creadas pues, hace muy poco, querría leer una cita del World Economic Forum que al fin y al cabo me ha ayudado un poco a recopilar muchas ideas de preparar esta conferencia, ¿no? WEF quiere decirnos que sostiene que la igualdad de género y el liderazgo diverso constituyen una necesidad económica y estratégica y está vinculada a una mayor competitividad. Nos aporta competitividad, resiliencia organizativa y sostenibilidad del crecimiento. Por lo tanto, esto nos está llevando a una evolución concreta en los departamentos de personas. Están cambiando. Y ya no solo es ese mínimo de las nuevas regulaciones, ¿no? No es ese mínimo de jurisprudencia, sino que están cambiando las expectativas sociales. Y bueno, pues gracias al Real Decreto 901/2020 se crearon los planes de igualdad y se
obligó a las empresas a tener un plan de igualdad, y gracias a la Ley 4/2023 ahora nos estamos, diría yo, nos estamos evolucionando hacia los planes de LGTBI o medidas LGTBI en nuestras empresas. Y bueno, esto nos trae a nuestro sector un impacto en ese reto tan grande que tenemos de incorporar a mujeres en puestos productivos, de cambiar totalmente toda la trayectoria lineal o más tradicional de esas promociones que están hoy en día en nuestras organizaciones, y por último formar a todas nuestras personas de toda nuestra organización en diversidad e inclusión, en los planes del LGTBI, en todos estos colectivos. Y bueno, esto la tendencia clara es que la diversidad, la inclusión y la equidad es algo estratégico y nos va a ayudar a ser competitivos. Y por así decirlo, eso nos vincula directamente al employer branding, ¿no? Las personas ya no buscan tanto esas condiciones laborales tradicionales, estables. Buscan que la empresa tenga un valor que tenga conexión o cohesión con ellos, con los candidatos, ¿no? Y bueno, creo que las empresas tenemos un gran reto, y es que todo esto no sea comunicación superficial, ¿no? Que sea algo real, que lo que decimos y lo que hacemos tenga coherencia. Eso nos va a ayudar a que las personas se sientan en entornos seguros y que se puedan desarrollar plenamente. Y por último, decir que las regulaciones son algo que son lo mínimo imprescindible, que el cambio de chip está en los valores, en la imagen de marca que queremos presentar al mundo. Trabajar en cultura al final, en el día a día. Exacto. Estíbaliz, me giro hacia ti para otra pregunta también muy interesante. ¿Pueden convivir la conciliación, la productividad y las exigencias productivas? Antes Celia hablaba de que la flexibilidad y la productividad estaban unidas. ¿Cómo deben alinearse? Bueno, pues son tres conceptos con un equilibrio difícil y es un desafío tenerlo. Por un lado tienes las exigencias productivas que te las impone el mercado. Va rápido, hay que producir ahora o hay que parar ahora y tienes que seguirlo. Tienes tu productividad, que tienes que rentabilizar tus instalaciones, llenarlas con los recursos que tienes, ajustar las personas, y luego tienes la conciliación, que es la persona con su derecho a tener una vida laboral y familiar equilibrada. Y dices, ¿cómo los pongo? Conciliación, cada vez tenemos más permisos, o sea, ha ido a más, cada vez son más largos, cada vez está más regulado y cada vez está más protegido. Entonces, nos pone a las empresas en una situación un poco comprometida. Por ejemplo, cuando tienes casos de adaptaciones, por supuesto que tienes que escuchar a todo el mundo porque es su problema y es el tuyo, porque es el suyo y para él es el más importante. Pero no siempre te das cuenta de que todo lo que te solicitan tiene que ser viable, porque no lo es. En una empresa a turnos todo el mundo no puede trabajar de 7 a 3 porque no encaja. Entonces ahí también te obligas tú a tener unos marcos de respuestas generales a la gente en los que tienes que respetar, porque si no acabas en hacer cosas aleatorias, dar a alguien una cosa, a otro no, y eso también crea conflictos internos. Y a veces ocurre pues, que tampoco das la solución que ellos estaban esperando escuchar cuando oían conciliación y te lo pedían. Y luego, al ser los permisos más largos, nos encontramos que pues, cada vez tenemos más ausencias en el día a día. El problema es que estamos entendiendo la conciliación como que las empresas tienen que contratar a más gente para poder cubrir esos espacios. Y eso es un problema, porque cuando las cosas van bien, igual puedes permitir tener un excedente de plantilla para poder cubrir. Pero cuando luego el mercado se resiente y ya no funcionan las cosas tan bien, pues ese excedente de plantilla también afecta a tu productividad. Es la rentabilidad del negocio y, por tanto, pues perdemos competitividad en eso. Entonces, pues equilibrio complicado. Un buen puzzle para formar. Vamos a hablar ahora de un concepto, el Environment Social Governance. Esther, ¿cómo influye esa S en recursos humanos, esa parte más social? ¿Cómo recursos humanos ha pasado a ser estratégico y qué se está abordando para cumplir esa parte social? Bueno, ESG sí que es verdad que ya es transversal en las organizaciones y que seguramente también ha contribuido a que el rol de recursos humanos pues, sea un poco más estratégico.
también es verdad que estamos constantemente midiendo cosas y gestionando datos. Entonces, claro, lo social también ha cambiado, ¿no?, en cómo lo entendemos las organizaciones. Nosotros, por ejemplo, en Tubacex pues tenemos diferentes iniciativas, diferentes proyectos puestos en marcha. Entre ellos, por ejemplo, es un proyecto concreto de gestión de ausencia, que me recuerda a lo que comentaba Salomé, porque lo que hacemos es poner el foco en lo humano, acompañamos a las personas y en situaciones que son complejas, y luego también pues reforzamos el rol de la cadena de mando, porque son quienes están presentes en el día a día y saben, bueno, las realidades que se esconden detrás de las situaciones. Y luego, por otro lado, como decía, ¿no?, ese es transversal, pero también la perspectiva de género. Entonces, claro, nosotros en herramientas tan cotidianas como en el portal del empleado o la empleada, ya de hace años pues lanzamos temas relacionados con la salud femenina o hacemos campañas de sensibilización, que al final lo que hace es acercar realidades que antes no estaban tan presentes en las organizaciones. Así que yo creo que al final lo social refleja algo claro, ¿no?, que es que la figura de recursos humanos ha pasado de ser operativa, que también ha generado un impacto real en las personas. Estáis más también con las personas en el día a día, claramente, como decía antes Lorena. Ainhoa, antes hablábamos con María de la dificultad de trabajar con distintas generaciones. Vamos a centrarnos en la generación Z. ¿Cómo es? ¿Qué expectativas, qué compromiso, relación con la responsabilidad? ¿Qué diferencia hay con las otras generaciones? Pues como había mencionado también María, efectivamente, ¿no?, pues tenemos el tema de la pirámide demográfica y eso en nuestras organizaciones también se nota, lo cual significa que pues dentro de no muchos años, nos encontramos en un panorama en el que muchos de nuestros empleados se van a jubilar y se van a jubilar a la vez. Pero esto también significa que se abren muchísimas nuevas puertas de oportunidades de acceso al empleo en nuestro sector para todos aquellos jóvenes que quieran venir a la industria del acero, ¿no? Y entonces aquí es cuando nos hacemos la pregunta, ¿quieren estas nuevas generaciones venir con nosotros o qué es lo que esperan? Bueno, pues sí que es cierto que nosotros nos estamos dando cuenta de que cada vez es más importante para ellos el tema de la conciliación de la vida social y familiar, y el hecho de trabajar fines de semana, trabajar a turno, sobre todo, por ejemplo, en el turno de noche, pues es algo que no les llama tanto la atención. Pero por otro lado, cuando a veces consigues contactar con ellos y acercarte, hablarles también de los retos a los que nos enfrentamos, las oportunidades de carrera y de desarrollo que tenemos, los beneficios sociales, ¿no?, que tenemos en todas nuestras multinacionales, pues luego es cierto que se lo piensan, se lo plantean, algunos acaban viniendo y aquellos que vienen pues sí que se acaban quedando con nosotros. Aunque, por otro lado, nos encontramos con que sí que cambia el panorama de que, aunque los que vienen no se plantean ya jubilarse en las organizaciones, ¿no?, sí que quieren ver cambios más pronto quizá que las anteriores generaciones. Esto es, cada 2 o 3 años pues necesitan ver algún cambio o que por lo menos que desarrollan, cambian de puesto, no necesariamente una promoción, ¿no?, pero que se les dé algo más. Y eso es algo que desde las empresas pues nos tenemos que adaptar y lo tenemos que incluir, ¿no?, que son sus expectativas en nuestros planes de retención y fidelización de talento para, pues bueno, si queremos contar con ellos y que hagan carrera en nuestra industria. El compromiso es más por proyecto y el proyecto se acaba, así que el trabajo que antes os hablaba Salomé de retener va a estar mucho más complicado, claramente. Eso es. Lorena, hemos hablado de que intentamos hacer, el personal de recursos humanos, intentáis cada vez acercaros más a la gente. ¿Qué se puede hacer para cambiar la percepción de los departamentos de personas en el resto de la organización? Estáis en ello, claramente. Pues, como habéis comentado algunas de las compañeras, tradicionalmente recursos humanos estaba centrado en la parte de administración de personal, contratos, nóminas, pero este rol ha evolucionado. Ya no solo somos gestores, sino que somos facilitadores, que entendemos las necesidades de las personas e intentamos ayudarlas a crecer y dotarlas de las herramientas que ellos necesitan. Para lograr este cambio, creo que hay 3 pilares fundamentales. El primero, el estar cerca. Al final, si estamos en la fábrica y conocemos el corazón del negocio, seremos capaces
de dotar de las herramientas necesarias y de las necesidades que tienen los compañeros. En este caso, necesitamos entender también cómo es el día a día para saber qué necesitan realmente las personas para que el negocio funcione correctamente. En segundo lugar, para explicarlos para qué es. Es muy importante comunicar propósitos, es decir, a los managers necesitamos trasladarles el por qué hay que hacer una tarea. No es porque el Departamento de Recursos Humanos lo requiera, sino porque tiene un fin. Por ejemplo, si el Departamento de Recursos Humanos organiza una formación, no decir, hemos organizado esta formación, hay que hacerla. Así, no. ¿Por qué? Porque si le explicamos, esta formación se ha hecho para mejorar el clima laboral del equipo, eso hará que el manager vea esa tarea como algo positivo, que va a tener un efecto positivo en su equipo y le va a ayudar a mejorar la eficacia de su equipo. Y en tercer lugar diría que reducir la burocracia. Necesitamos que los trámites administrativos sean ágiles para que los empleados estén más centrados en el día a día, que es lo que al final aporta valor. Por ello, tenemos que simplificar procesos y actuar como área de servicio. Cuando logramos que todo sea ágil y fácil, la organización dejará de vernos como un muro y empezará a vernos más como un aliado. En definitiva, diría que la percepción cambia cuando aportamos valor real y tangible. Es decir, cuando el resto de la compañía siente que gracias a nuestra ayuda su trabajo es más fluido y su equipo es más eficiente, es cuando dejamos de ser personal para de verdad convertirnos en una pieza clave para todos los departamentos. Mucho trabajo. Area, cerramos este bloque. Antes hemos estado hablando mucho de la imagen del sector, que necesitamos cambiarlo porque realmente se ha transformado. ¿Cómo lo abordamos? Pues mira, yo creo que esta industria no tiene un problema de imagen como tal, sino que el relato ha estado mal contado en estos últimos años, ¿vale? La realidad es que el sector lleva años transformándose. Estamos hablando ahora mismo de sostenibilidad, automatización, que nombraba antes también el presidente, procesos muchísimo más seguros, estructurados, profesionalizados. O sea, no tiene nada que ver con el concepto que comentábamos además también de esta siderurgia, ¿no? más antiguo que lo que es ahora mismo. Entonces, el problema es que lo estamos explicando siempre con códigos del pasado, ¿no? Aquí hay un punto importante, que es que no vamos a cambiar la imagen que tiene este sector o que tenemos cada una de nuestras empresas si no somos coherentes dentro de ellas con los cambios que queremos realizar, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque ya no estamos compitiendo, cuando hablamos aquí en este día de talento, no estamos compitiendo como se competía antes entre el mismo sector para poder atraer un talento que estuviese especializado en esta siderurgia, ¿no? Estamos compitiendo con absolutamente todo. Estamos hablando de que competimos desde una fábrica con una empresa tecnológica, ya no voy a decir de Silicon Valley, ¿vale? Pero de cualquier otro sitio. Y eso es complejo. Entonces, para eso tienes que trabajar mucho en esa atracción de talento y en qué es lo que haces para que esa gente decida venir contigo, ¿no? Esa es la imagen que hay que cambiar y el mensaje tiene que partir, bueno, parte desde todas las áreas que han comentado mis compañeras, de las que son especialistas en esa atracción, en esa captación, ¿no? de gente. Y para captarlo, tu mensaje como empresa y nuestro mensaje como sector tiene que ser coherente y sostenido. O sea, tenemos que aportar un ambiente estable, tenemos que hablar de espacios súper seguros, que es lo que son ahora, con procesos muy automatizados, y tenemos que contarlo bien, ¿vale? Y nosotros, esta industria y esta imagen del sector se cambia con decisiones, ¿vale? Y las decisiones son coherentes y sostenidas en el tiempo cuando la percepción ya la cambia, ¿vale? Cuando tú lo mantienes. No necesitamos parecer diferentes, necesitamos contarlo mucho mejor. Yo creo que el tema de la comunicación es verdad que tenemos mucho que hacer ahí. Bueno, pasamos al último bloque, si os parece.
Y en este último bloque yo quería que habláramos un poco más de vuestras experiencias y vuestras opiniones en cuanto a, al papel de la mujer, que estamos aquí en Mujeres de Acero, Puente hacia el Talento. Y bueno, si te parece, Lorena, empezamos con algo, voy a decir, como bastante clásico, ¿no? ¿Por qué elegiste lo que estudiaste y qué le dirías a una niña o a una joven que quiere decidir su futuro académico y profesional hoy en día? Pues yo estudié psicología, sobre todo porque sentía mucha curiosidad por saber por qué pensaban las personas como pensaban, por qué se comportaban en ciertos momentos y también porque tenía esa cosa de querer ayudar a las personas. Con el tiempo pues me di cuenta que la psicología no era solo algo bonito de entender a las personas, sino que tenía mucho más recorrido. Para entender a las personas es algo útil, al final entender a las personas es algo útil en entornos reales. Yo no sabía eso en un inicio, pero cuando fui profundizando en la carrera, pues me di cuenta que las empresas tenían una utilidad. Y ahí fue cuando me especialicé en recursos humanos. Si hoy tuviera que hablar con una joven que tuviera que decidir su futuro profesional, le diría dos cosas principalmente. La primera, que escuche su curiosidad, porque muchas veces elegir lo correcto o lo que más salidas tiene, creo que muchas veces, intentamos elegir lo correcto o lo que más salidas tiene, pero lo que de verdad marca la diferencia es el interés, porque ese interés es el que luego nos hace querer crecer, seguir formándonos y esforzándonos, ¿vale? Y en segundo lugar, le diría que no se obsesione con acertar a la primera. Es decir, hoy en día las carreras tienen más apertura a las distintas ofertas de trabajo que hay. En mi caso, por ejemplo, yo estudié psicología y nunca imaginé que iba a estar trabajando en el sector industrial. Por eso diría que más que elegir lo perfecto, lo importante sería empezar por algo que te motive, estar abierta a aprender y no tener miedo a cambiar. Eso sería básicamente el resumen que le daría a una persona. Pero una vez más, el desconocimiento del mundo industrial, ¿no? De lo que hay detrás también aparece. Eso. Area, has desarrollado tu carrera en diversas empresas del sector del metal hasta llegar a esta posición de dirección corporativa de recursos humanos en una industria tradicionalmente masculinizada. Y siendo mujer, cuéntanos, ¿cómo es ese recorrido? ¿Cómo ha sido? Vamos a la marcha. Es un buen resumen, ¿eh? Pues, a ver, si lo tengo que resumir, ha sido mucho trabajo, sin duda. O sea, no puedo decir lo contrario. Ojalá hubiese venido todo dado, ¿no? Pero yo escogí estudiar Derecho y ejercer como abogada en su momento y lo volvería a hacer 1000 veces. Así como luego cambiar y entrar en la industria de la automoción y luego volver a cambiar y meterme en la siderurgia. Ha sido un camino muy difícil, ¿eh? Y lo comentábamos también, no solo ya por el hecho de ser mujer, sino por el tema de la edad, de tener que demostrar más, ¿no? De por qué tú estás hablando, quién te ha dado ese puesto y por qué me tienes que decir a mí lo que yo tengo que hacer o por qué crees que tenemos que hacerte caso, ¿no? Entonces, bueno, no puedo decir que sea fácil, pero los entornos industriales e internacionales en los que he estado en estos últimos 10 años enriquecen mucho y aportan sobre todo para cambiar ciertos valores o cómo tú tienes la escala de prioridades construida. Entonces, bueno, vuelvo a resumir que no nos dejemos marcar por el qué no puedes hacer, sino por estar y porque simplemente hable de ti tu trabajo, la constancia y los resultados de lo que aportas. El tener ganas, ¿no? Pelear, exacto, como tú decías, no queda otra. María, seguimos con las experiencias. ¿Qué factores personales o profesionales han pesado más a la hora de aceptar o no nuevos retos y responsabilidades? ¿Crees que han influido en esas decisiones el ser mujer? A ver, yo creo que al final a mí lo que me lleva a aceptar esos retos no es la motivación por el aprendizaje y el impacto que al final tiene y el valor profesional que me
que me van a aportar. Yo soy muy proactiva y a mí me da poco miedo el reto. Bueno, aquí estamos, ¿no? Sí. Al final, yo creo que también el trabajar en un departamento de recursos humanos que cada vez se vuelve más estratégico dentro de las organizaciones y donde cada día tiene novedades, retos, al final también te da ¿no? esas tablas, ¿no? Y yo también lo cojo pues con una visión muy proactiva y pensando que al final eso siempre va a ser bueno y muy positiva, ¿no? Aprendes, entiendes, coges nuevas competencias, coges también ese valor que te da el aprendizaje y al final lo que te va dando, ¿no? Esas tablas. Luego también yo creo que en estos 5 años que yo llevo en Siderúrgica Sevillana, también he aprendido que no puedo estar preparada al 100% para enfrentarme a un reto, porque al final yo creo que el dar ese paso es lo que te va a dar el aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido yo siempre me he sentido súper apoyada y muy impulsada, pues tanto por mi entorno, ¿no? Como con mi organización, que siempre me proponen, ¿no? Y respondiendo un poco a esa última pregunta que tú me decías, si ser mujer ha influido. Yo creo que ser mujer no ha influido en las decisiones que yo he ido tomando. O sea, más bien lo que ha hecho es apoyar, digamos, ese compromiso que yo tengo con formarme, con estar preparada y demostrar que al final aportamos valor. Y ya no tanto por el hecho de ser una mujer, sino por demostrar que el valor que damos no tiene nada que ver ni con la edad ni con el género. El compromiso contigo misma en este caso. Pero bueno, una vez más, las ganas, la proactividad, claramente. Stisen, continuamos hablando de crecimiento profesional. ¿Crees que siguen existiendo barreras que continúan dificultando el que haya más mujeres en puestos de responsabilidad dentro de nuestras organizaciones? María nos ha dicho que no, Area nos ha dicho que sí. Habrá un poco de todo, imagino. Pues yo creo que es un equilibrio, pero lo más importante en lo que hay que focalizarse es en la cultura. La cultura nos viene dada y es algo que construimos colectivamente. Participamos todos día a día en alimentar esas nociones dentro de la cultura, ¿no? Y bueno, eso nos hace también entender cómo valoramos el talento o cómo lo definimos. También nos ayuda a saber cómo reforzar los comportamientos que tenemos todos día a día, que quieras o no son inconscientes, pero los tenemos. Y eso hace que básicamente la cultura pues en estos momentos sea como que necesita un cambio, ¿no? Necesita cambiar. Y bueno, esos esquemas ya conocidos, que son más tradicionales, pues están ahí, pero hay que ser conscientes de que hay que cuestionarse qué estamos haciendo. Y por ello hay tres barreras. La primera, la segregación de origen. Como antes comentaban mis compañeras, al fin y al cabo, la presencia de la mujer en puestos de management o puestos productivos también, pues escasea. Entonces esto hace que la base del talento también sea menor y el origen propio es un origen, en mi opinión, social, cultural y educativo. Creo que eso hace que la base del talento no sea diverso y entonces estamos ahí ante un problema que hay que atajar en edades tempranas, ¿no? Y la segunda barrera sería la organizacional, porque las promociones están basadas en trayectos lineales y en trayectos ya construidos, y creo que eso no nos ayuda tampoco a la diversidad. Tenemos que ver qué sesgos tenemos en las promociones o en las selecciones, si existen esos sesgos. Y la tercera sería el tema de la conciliación y la corresponsabilidad que comentábamos, que aunque hayamos mejorado mucho en la sociedad, creo que todavía la mujer se carga con responsabilidad en cuanto a los cuidados personales. Tenemos que seguir peleando. Exacto. Está claro. Esther, seguimos hablando de crecimiento profesional. ¿Cuáles crees que son las principales motivaciones de las mujeres para que quieran crecer profesionalmente y qué pueden hacer las empresas para ayudarlas? Las motivaciones de las mujeres son similares o prácticamente iguales a las de cualquier profesional. Lo que ha cambiado es la forma en la que contamos la historia, ¿no? Y cómo han cambiado los contextos.
ya no estamos en los márgenes, sino que ahora ya tenemos un rol más activo dentro de las organizaciones. Claro, en esto también ha influido la forma de visibilizar referentes, que son importantes, ya no solamente en las organizaciones, sino a nivel general, ¿no?, en la sociedad. Claro, si ponemos ejemplo Area, ¿no?, como desarrollo, también María, cuando llegue en sectores a lo mejor donde no somos minoría, donde estamos ahora siendo minoría, pues será un referente que al final implique motivación a las demás, ¿no? Eso por un lado. Entonces, bueno, también es verdad que estos foros ayudan a poner en valor y acercan trayectorias de diferentes compañeras. A mí se me viene a la mente a mi compañera Lara Vicente, que participó en ediciones anteriores y también es un ejemplo de desarrollo, ¿no? Y luego las empresas tenemos que seguir creando oportunidades de desarrollo, y para esto hay que configurar entornos, y digo configurar y no crear porque los entornos ya están creados. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo bien, ¿no?, y configurarlo de tal manera que crecer profesionalmente pues no implique o esté ligado a determinada renuncia, ¿no?, como comentaba Stisen, ¿no?, en tema también de conciliación. Entonces yo creo que al final, generando este tipo de oportunidades, el talento, y concretamente el talento femenino, pues encuentra su espacio de manera natural sin que parezca algo excepcional, vamos. Salomé, cuéntanos un poco más en esta línea que comentaba Esther, ¿qué iniciativas concretas se pueden impulsar para atraer, desarrollar y potenciar el talento femenino? Bueno, pues la clave es pasar del discurso a iniciativas concretas. Muchas empresas se quedan en el discurso. Nosotros en Gombarri llevamos 10 años trabajando en la iniciativa Women of Steel, que empezamos cuando UNESID más o menos empezó con sus mujeres de acero. Desde nuestra experiencia hay 3 grandes palancas que marcan la diferencia. Atracción temprana, atraer antes de que cierren la puerta. Ir a los colegios, ir a los institutos y promover también visitas a planta, con programas, bueno, concretamente en Gombarri como Activa tu carrera o Más STEAM, que bueno, donde les damos orientación profesional y les informamos, les mostramos dentro de la planta referentes reales en mujeres y les demostramos que la industria pues es también un espacio natural de trabajo y de talento femenino. Por otra parte, tenemos desarrollar la igualdad con oportunidades reales, ¿no? Proporcionarles formación, desarrollo y después también que las oportunidades de promoción no sean un tema de género, sino que sean un tema de talento, independientemente de que se sea hombre o mujer. Y por último, visibilizar y acompañar y crear referentes. Tenemos iniciativas como Mujeres que Inspiran dentro del grupo, en los que mujeres referentes pues, hacen testimonios que divulgamos al resto de trabajadoras para que bueno, pues, se vean reflejadas en estas personas y confíen en que si estas mujeres están ahí, pues ellas también pueden llegar. Después a esto se le suma bueno, participación en programas de desarrollo directivo, mentorizar a trabajadoras de la compañía o incluso del entorno no solamente de Gombarri, sino de mujeres que están buscando oportunidades, que están buscando empleo o que están en su inicio de un desarrollo profesional para guiarlas. Y bueno, siempre hay que mencionar por último pues, el cuidar el bienestar, generar comunidades y espacios para que ellas puedan interactuar y conocerse entre ellas, ¿no? Que en muchos casos pues, no se conocen y también pues, cada vez somos más y eso también ayuda. Pues en estos 10 años hemos pasado de un 8,85% de representación femenina a un 20% en Gombarri, o sea que vamos poco a poco y no lo estamos haciendo mal, pero bueno, todavía nos queda mucho trabajo por recorrer y camino. Estáis hablando de la necesidad de referentes. Hoy os convertís en referentes, vosotras también, así que estamos en el buen camino. Celia, te ha tocado una que a mí me gusta mucho. ¿Crees que aporta algo diferente que haya mujeres liderando las diferentes áreas de nuestras empresas?
Esto... Por supuesto. Muy bien. Aportamos valor, lo ha dicho María, lo ha dicho Area, aportamos valor, aportamos diversidad en los puntos de vista, en la forma de gestionar, en la forma de afrontar los problemas. En un sector tradicionalmente masculinizado, mujeres que hemos llegado a posiciones de responsabilidad, lo han dicho mis compañeras, hemos tenido que demostrar o seguir demostrando nuestra preparación, nuestra valía, nuestro entusiasmo, el tener ganas de afrontar los retos, ¿vale? Con fuerza. Y esto demuestra que el talento no es una cuestión de género. Y creo que queda evidenciado. Las mujeres en posiciones de responsabilidad lideran equipos colaborativos, donde refuerzan el tema del diálogo, donde hay una vinculación crean vinculación entre las personas y la empresa. Eso es fundamental en recursos humanos. E iniciativas como Mujeres de Acero es fundamental para crear una red, para visibilizar el talento femenino y por supuesto, para acelerar un cambio cultural que ya está en marcha y que ahora el gran reto es implementarlo en el día a día de nuestras organizaciones. Ahí es donde tenemos que trabajar. Volvemos otra vez a ser coherentes, no solo decirlo, sino ponerlo en marcha. Ainhoa, hablábamos antes con Lorena de qué le diría a una persona, a una chica que tuviera que estudiar ahora. En tu caso, la pregunta va a ir un poco más allá. ¿Qué le dirías a una joven que hoy duda si venir a trabajar a nuestra industria y por qué la animarías a venir a trabajar con nosotros? Mira, pues le diría que la siderurgia, para empezar, es una industria necesaria, económicamente potente y en la que tiene mejores condiciones que otros sectores, en la que además estamos buscando proactivamente incorporar más mujeres a nuestras empresas, porque sabemos que tenemos mucho que aportar y que además, como bien pues decían mis compañeras, ¿no? A lo largo de la jornada, pues complementamos los equipos con esa diversidad y consiguiendo que se aporten nuevas ideas y nuevas maneras de trabajar. Donde además no es necesario, ¿no? Que venga con una formación del sector previa, porque nosotros nos vamos a encargar de formar en el sector y a cualquier persona que venga, y en el que además también, independientemente del puesto de trabajo al que acceda, va a aprender sobre otros ámbitos como la sostenibilidad o la seguridad, por lo que le diría que en general no dudase, que le invitamos y abrimos obviamente nuestras puertas a que vengan más mujeres y además también jóvenes a nuestro sector, en el que va a encontrar un espacio en el que va a tener además recorrido y desarrollo profesional para poder quedarse si así lo quiere. Muy bien, pues ya para cerrar, Estíbaliz, voy a preguntarte de cara al futuro. Dentro de 10 años, ¿cómo te gustaría que fuera el papel de la mujer en la industria siderúrgica? Pues, a ver, me voy a repetir en cosas, pero gustarme, me gustaría que no tuviéramos un papel. O sea, me gustaría que se nos olvidara que tenemos que tener algo distinto. ¿Somos distintas? Lo tengo clarísimo. ¿Que enfocamos los problemas y las soluciones de otra manera? Sí, pero es repetirme con todo lo que se ha aportado hasta ahora. Entonces, a mí me encantaría eso, no tener papel, no tener otro plan de igualdad. Lo siento, me encantaría que no tuviéramos que firmar otro. Me gustaría no tener que, cuando incorporo mujeres al taller, tener que supervisar más cómo es esa acogida en el taller, no tener que preocuparme de eso. Pero para todo esto necesitamos, volvemos a lo mismo, más pool de mujeres dentro, porque si no tengo mujeres dentro no puedo seleccionar el mejor talento y lo que estoy buscando es el mejor talento para cada puesto. Y necesito más currículums. No tengo dónde elegir. Tengo 5 de uno, 1 de otra. Entonces ahí no nos falta. Entonces, pues volvemos a animarlas, ¿no? A todas, que al final el 50% de la población son mujeres. Nos falta el 50% del talento. Así que claramente. Ese es. Bueno, chicas, pues ha sido un placer. La verdad es que hemos cubierto los 3 bloques, llegamos al final de este encuentro, pero antes de dar paso a la clausura, tengo una cosa más que pediros, y es que me gustaría que cada una de vosotras nos dierais pues, un titular, ¿no? de todos los temas tratados. Y empiezo, María.
Muy bien. Pues yo te diría que la pluralidad de perfiles, esa diversidad se integra en el día a día. Al final, cuando hay actitud, hay esfuerzo, hay compromiso y lo hacemos con un objetivo que nos hace avanzar a todos. ¿Ainhoa? Sí, que la inclusión del talento femenino en la industria del acero enriquece los equipos, potencia la innovación e impulsa la consecución de los nuevos retos sostenibles y digitales a los que nos enfrentamos. Muy bien. Estíbaliz. Pues que nuestro sector tiene empleo estable, tiene buenos salarios, tiene oportunidades de desarrollo, entonces tiene que ser un sector que tenemos que hacer nuestro las mujeres. Stisen. Pues indicar que el futuro de la industria no es solo digital, un avance digital, será diverso, será inclusivo, será equitativo y que el que no entienda esto tendrá un problema de competitividad y no un problema de igualdad de género. Y por ello no será competitivo en la industria. Esther. Para mí el reto de la industria del acero pasa por ser capaces de generar sinergia donde podamos adaptarnos al cambio e incorporar talento en igualdad de oportunidades. Salomé. Pues yo diría que atraer talento femenino requiere abrir puertas, desarrollarlo exige coherencia y potenciarlo implica visibilidad, confianza y oportunidad real. Cuando estas tres cosas se alinean, la igualdad deja de ser un objetivo y se convierte en una consecuencia natural del buen liderazgo. Muy bien. Celia. En recursos humanos somos puente entre personas y negocio. Construyamos entre todos y todas una industria más diversa, donde el talento femenino, por supuesto, es y será fundamental. Lorena. Pues yo diría que el talento no llega solo, sino que se construye, se cuida y se conecta. Y ese puente lo hacemos las personas cada día. Y por último, Area. Recursos humanos deja de ser relevante cuando gestiona solo procesos y se convierte en algo imprescindible cuando impactan las decisiones. Pues chicas, ha sido un placer. A mí nadie me ha pedido la frase, pero yo también traigo la mía, yo traigo mi eslogan. Es muy cortito, mujeres y talento, una aleación definitiva para el futuro del acero. Ha sido un placer, muchísimas gracias, las aportaciones muy interesantes y ahora os dejo con Gemma Palazón, directora de Organización y Recursos Humanos de UNESID. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Susana, por moderar tan brillantemente esta sesión, demostrando que hay talento en todas las áreas de nuestra industria. Como coordinadora general de Platea estás haciendo una labor increíble por transformar el sector y dar a conocer toda la innovación que estamos realizando. Si tuviera que hacer una expresión, me vais a perdonar, para resumir el día de hoy, os lo voy a decir, es wow. Wow lo que hacéis, wow y gracias por dar un paso al frente, por haceros visibles, para ser referentes para otras mujeres. Gracias a todas por esta sesión tan inspiradora. Antes de dar la palabra a nuestra ilustre compañera que va a venir a clausurar, Rosa Santos, nuestra clausura, me gustaría compartir las ideas claves, ¿no?, de esta sesión. Nuestra industria ya no es lo que era, ya no hay trabajo físico, trabajo manual, sino que está altamente tecnificada y además hay una transformación tecnológica que hace que se abran las puertas para que cualquier mujer venga a trabajar con nosotros. Los perfiles han cambiado, necesitamos personas polivalentes, con capacidad de adaptación y un aprendizaje continuo. La digitalización, la transformación digital, la inteligencia artificial nos obliga a estar formándonos cada día. Nos encontramos ante un reto muy importante, la escasez de talento, no solo en este sector, sino en otros muchos. Tenemos perfiles claves como son de mantenimiento, de producción, de ingeniería o mandos intermedios cualificados que no encontramos. Esto nos obliga a anticiparnos y a ir más cerca de los jóvenes potenciales trabajadores de nuestra industria para darnos a conocer. En definitiva, trabajar en el employer branding. Las áreas de personas que vosotras gestionáis han cambiado radicalmente su rol. Ya no son operativas, sino que ahora son estratégicas. Y como estratégicas que son, ayudan en hacer una industria mucho más sostenible. Nos encontramos con unos desafíos importantes, el absentismo.
Por desgracia, es un problema con múltiples aristas que requiere una respuesta conjunta, comprometida y responsable con las administraciones públicas y también con los sindicatos. La necesidad de flexibilidad laboral en nuestras plantas es esencial, porque nos encontramos con ciclos cambiantes, tenemos puntas de producción, pero también tenemos paradas. Necesitamos una regulación con seguridad jurídica y además que nos permita flexibilidad en la producción. Y debemos además encontrar el equilibrio entre la conciliación y la productividad. Como conclusión, el diálogo social tiene que ser diferente, tiene que ser ágil, rápido y conectado con la realidad de las empresas y con la velocidad con la que está cambiando el mundo. Dicho esto, las mujeres son un factor clave, porque con mujeres y cuanta más diversidad se toman mejor las decisiones, porque con más enfoques distintos tenemos mayor riqueza y además las empresas son más competitivas. El sector del acero no solo ofrece oportunidades increíbles para el desarrollo profesional a las mujeres, sino que no solo es que tengan cabida, sino es que sois imprescindibles, somos imprescindibles. Y tenemos que avanzar en eliminar definitivamente sesgos inconscientes, ¿no? Al final, visibilizar referentes como hoy, mujeres de acero como vosotras, de verdad os lo agradezco infinito, hace que podamos atraer a más mujeres, porque lo que no se ve no es que no exista, pero lo que sí se ve es que sois talento e inspiráis. Ahora sí, es un auténtico honor, Rosa, que vengas hoy a acompañarnos. Tengo el lujazo, perdonadme, se lo digo a todo el mundo, de traer a mi referente, a que clausure nuestra sesión. Rosa es brillante, con una solidez técnica, con una visión, un talante y una capacidad de diálogo para construir consenso con múltiples sectores, que no es nada difícil, y además en un ámbito como el laboral, que es muy complejo. Rosa es directora del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de COE y es la voz, nuestra voz, de las empresas en el diálogo social con el Gobierno y los sindicatos. Su trayectoria profesional es amplia y de una enorme responsabilidad, siempre marcada por el rigor y el compromiso con las empresas. Rosa, en nombre de todo el sector, de todas mis compañeras que hoy están aquí, quiero daros las gracias y felicitarte a ti y a todo tu equipo de laboral por la labor que hacéis desde vuestro departamento y con el ahínco con el que defendéis los intereses de las empresas. Representas perfectamente los valores de las mujeres de acero: rigor, fuerza, valentía y flexibilidad. Hoy es un privilegio para nosotros que estés y a título personal te tengo que decir que gracias por todo y por tanto. Sé que has venido a acompañarnos en un momento complicado personal y entonces cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Gemma. Bueno, tengo primero que deciros que estoy emocionada y muy honrada. Gracias, Carola, gracias, Gemma, por invitarme a participar en esta jornada en UNESID, que considero honestamente que es un referente de la empresa moderna, con un equilibrio perfecto entre lo que representa la competitividad de las empresas, a la que estamos obligadas, pero con un equilibrio perfecto con el progreso social y los cambios constantes y las mejoras en el ámbito pues de las personas y de los recursos humanos. Por lo tanto, mi agradecimiento y también pues, oye, felicitaros por la iniciativa de Mujeres de Acero, que ya lleva varias ediciones, pero que me parece imprescindible no solamente para visibilizar el talento femenino y la importancia de la mujer en la industria, de la que lleváis hablando toda la mañana, sino porque además me parece pues, una iniciativa verdaderamente transformadora. Gracias, Gemma, por tus palabras. Son producto de ni siquiera de la sororidad, ahora que somos todas mujeres, ¿no? De la empatía de quien me ha visto sufrir en los últimos 6 años, a mí y a mi equipo. Sé que es un sufrimiento compartido. ¿Por qué digo esto? Pues porque han sido 6 años verdaderamente difíciles, tan difíciles que os escuchaba
Y yo quiero deciros cómo os veo desde fuera, cómo veo a las responsables de recursos humanos, cómo veo a cada una de las mujeres, también a los hombres que forman parte de estos departamentos en distintas áreas, relaciones laborales, prevención de riesgo, recursos humanos en sí mismo. En fin, os veo, en fin, como heroínas, os lo digo de verdad. ¿Por qué digo esto? Yo creo que el COVID cambió el paradigma de estos departamentos, lo digo absolutamente convencida. Y desde ese momento los departamentos de recursos humanos se han convertido en el centro del negocio. Yo, perdonadme, igual me paso, pero creo sin duda que desde estos departamentos se construye el futuro de las empresas. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en el COVID nos vimos obligados, vosotras y yo, todas nosotras, a cambiar cada día los procesos, a cambiar la turnicidad, a cambiar los horarios, a implementar distintas modificaciones y además no en todos los centros igual. 17 comunidades autónomas legislando, 52 provincias legislando y en muchas ocasiones ayuntamientos pequeñitos también lanzando instrucciones diversas. A mí me parecéis heroínas, ¿qué queréis que os diga? Pero después de eso, o simultáneamente, nos hemos visto obligadas a afrontar una transformación profundísima debido a las 3 grandes transiciones, la digital, la sostenible o ecológica y desde luego la demográfica. De todas estas habéis hablado a lo largo de la mañana, pero que os obligan a tender puentes. Muy bien elegido el lema de este año, fantástico, porque todo el tiempo vosotras estáis tendiendo puentes entre generaciones, tendiendo puentes entre el sector y otros sectores, lo decíais muy bien antes, ya no competís entre vosotros, competimos globalmente, tendiendo puentes entre la formación y el empleo, permanentemente tendiendo puentes. Y luego los conflictos geopolíticos o el contexto geopolítico, la guerra de Ucrania, ahora la del Golfo, esto también nos obliga a reinventarnos cada día. Tenemos problemas con la llegada de materiales, tenemos problemas con los costes. Oye, y hay que introducir cambios en los procesos de producción y estáis continuamente inventando, reinventándoos, introduciendo elementos creativos en todos los procesos y yo creo que es el momento de verdad de felicitaros, de felicitarnos. No es el Ministerio de Trabajo con sus permanentes innovaciones y su bombardeo normativo continuo, 67 cambios en el Estatuto de los Trabajadores, 13 en 2 años en el artículo 37 relativo a los permisos, que no nos han facilitado la vida, nos la han complicado, no porque no queramos permisos ni porque no creamos que son necesarios, sino porque vosotras vais muy por delante de los cambios que pretende introducir la normativa y mientras que nosotros estamos trabajando ya en el siglo XXI, pues la Administración con sus continuas injerencias, con su permanente injerencia en la negociación colectiva, que es una herramienta de adaptabilidad fundamental para todo este contexto tan incierto del que estamos hablando, lo que está haciendo es ralentizar verdaderamente todos estos procesos de creación continua que vosotras estáis implementando en las empresas, que los departamentos de recursos humanos con todas sus personas están introduciendo y, como digo, pues tendiendo puentes continuos. El valor de las mujeres, ¿qué os voy a decir? Yo creo que ya no hace falta demostrarlo, creo que lo habéis demostrado desde hace muchos años. Hay mujeres, hay talento. No voy a hablar de las formas de liderazgo distintas que se nos atribuyen. Es verdad
que algunas cosas se ven a la legua, somos colaborativas, aunque se empeñan los caballeros en decir que no, somos profundamente colaborativas, vemos siempre a largo plazo y estamos siempre preparadas para incorporar miradas distintas, esas miradas diversas que enriquecen tanto la toma de decisiones y que, sin lugar a dudas, enriquecen muchísimo las decisiones a largo plazo. Entonces, yo creo que poco tenemos que decir. Habéis impulsado políticas de atracción de talento, de desarrollo del talento, hablabais hace un momentito de ello, procesos de cambios continuos, políticas de igualdad y de conciliación compatibles con la competitividad y la productividad, que no nos lo están poniendo nada fácil, políticas de gestión del talento joven. Fijaros, hablabais de ITES, un dato muy llamativo. En 2018 los menores de 35 años perdían 1,5 millones de jornadas diarias por razones de salud mental. En 2024 los menores de 35 años han perdido 9,5 millones de jornadas diarias por razones de salud mental. Tenemos grandes retos para atraer, desarrollar, hacer que surja el talento en muchas ocasiones escondido y para crear espacios de confort, de seguridad, de espacios en los que todo este talento nuevo, en ocasiones retenido por circunstancias muy distintas, muchas de ellas culturales, se quiera quedar y quiera trabajar en vuestras empresas, que por otro lado son empresas ejemplares, lo decíais al final de vuestras intervenciones, en salarios, en políticas de conciliación, en políticas de igualdad, en fin, estáis a la vanguardia, sinceramente. Yo creo que iniciativas como esta lo que hacen es no solamente visibilizar referentes, sino también crear comunidad, inspirar a otras generaciones y contribuir a romper estereotipos, que es importantísimo. Hablabais antes de las barreras. Todavía solo uno de cada tres titulados STEM es mujer. Y 1 de cada 5 expertos en TIC es mujer. Ahí tenemos una barrera importantísima. Yo creo, se lo contaba ayer a Gemma, que le llamé para preguntarle, estoy fuera de tiempo, a mí si me dejáis... No, sigue, que es interesantísimo. Si me dejáis, en fin, le decía ayer a Gemma que salía de una intervención en la que participo ya desde hace años con la industria química, una industria también muy masculinizada tradicionalmente y muy importante en nuestro país. Y ayer vi una foto que me resultó extraordinaria. Eran unos premios, con ocasión de unos premios, unas distinciones a las empresas que son ejemplares en seguridad y salud. Salían a recoger los premios los jefes de planta. En otro tiempo hubiera dicho los jefes de planta, y le decía ayer a Gemma, ha cambiado la foto por completo. La foto ayer era femenina, la mayoría de los jefes de planta, de las jefas de planta, eran mujeres, lo cual creo que es un buen ejemplo de cómo estamos contribuyendo a transformar el mundo de la empresa en general y el mundo de la industria en particular. Y os lo decía al principio, lo habéis hecho vosotros. No lo han hecho las normas, ni lo han hecho los permisos, ni lo han hecho las políticas de conciliación cuyo coste se ha desplazado a la empresa. Veníais haciéndolo vosotras muchísimo tiempo antes, ni lo han hecho
las 100 medidas que la vicepresidenta segunda soltó la semana pasada sobre la responsabilidad social en la empresa, que lo que pretenden es regular todo lo que ahora se viene haciendo voluntariamente en una suerte de nueva reforma laboral intensísima, por cierto, que cambia el concepto actual del Estatuto de los Trabajadores y que en vez de regular ya la relación entre empresa y trabajador, viene a regular a las empresas y toda su cadena de valor, pero a nivel global, no solo en el ámbito nacional, sino en el mundo mundial, que para eso somos más innovadores y más creativos en lo legislativo que nadie. Bueno, voy a terminar mi intervención simplemente felicitándoos. Veo que, como suele ser habitual entre las mujeres, habéis hecho un ejercicio de humildad que, desde mi punto de vista, me parece encomiable, pero creo que es el momento de levantar la voz, de que se os vea, de que se nos vea. Hay muchísimas mujeres en el mundo de la industria y en las empresas ya ocupando puestos de liderazgo. De hecho, España es referente en el liderazgo femenino en Europa y no lo es, sin embargo, fuera del mundo de la empresa. No lo es en la universidad, no lo es en el mundo judicial, no lo es ni siquiera en la política. Así que yo creo que debéis de sentiros muy orgullosas de lo que representáis. Decías tú, Gemma, que tenemos un problema gravísimo, y es verdad. Los dos problemas más grandes que hemos identificado en las empresas son perfiles críticos imposibles de cubrir, que están limitando nuestra capacidad de crecimiento. Eso es talento que ya no tenemos que atraer, que tenemos que ayudar a desarrollar y a despegar. Tenemos algunas oportunidades ahora. El proceso de regularización puede serlo si viene acompañado de una formación adecuada. Insólitamente, teniendo este problema en las empresas, tenemos casi 3 millones de personas efectivas en el desempleo. También esto es una oportunidad que tenemos claramente identificada y que vamos a ayudar a desarrollar. Hoy mismo salía un informe de la Comisión Europea dando un toque al Gobierno por esta razón. Y desde luego la formación continua, hablabais de skilling, de upskilling. La formación continua es otra oportunidad que debemos desarrollar. Y el segundo problema, las ITs, vamos a llamarlas por su nombre. Hablamos de ausentismo, hablamos de 1.700.000 personas que faltan a diario a trabajar. 1.700.000. El mismo informe al que hago referencia ahora, que es de esta mañana. Esta mañana he tenido la oportunidad de hablar con 4 secretarios de Estado. Por esta y alguna otra razón, la Comisión Europea le dice a España: oye, tenéis un problema de productividad evidente, pero un problema que nos niega continuamente el Ministerio de Trabajo. Claro, pero ¿qué productividad vamos a tener si 1.700.000 personas faltan a trabajar diariamente, de las cuales 1.400.000 es por ITES, por contingencias comunes? Cuando además, según la IREF, ya no uso fuentes de COE, el 25% de los trabajadores acumulan el 50% de las bajas. Estamos hablando de 9.200.000 bajas en el año 2025 y hablando entonces de que el 25% de los trabajadores acumulan el 50%, esos 4,5 millones, un poquito más de bajas, que si quitamos de ahí los enfermos graves, muy graves, incluso los crónicos, que por razones obvias nuestra prioridad está puesta en la salud, en la recuperación de la salud de los trabajadores, pues hombre, la propia IREF ha identificado algún problema que tiene que ver con el déficit de profesionales sanitarios en todos los ámbitos
incluidas en las inspecciones médicas, también de descoordinación del propio sistema. En definitiva, una serie de causas, un diagnóstico que tenemos bien identificado y que estamos intentando trabajar en la mesa de diálogo social con el Ministerio de Seguridad Social. Termino mi intervención con el compromiso firme de COE que sabéis que tenéis de, por supuesto, seguir trabajando a través del diálogo social cuando nos dejen. No es un buen momento para el diálogo social. Nosotros no hemos cambiado. Somos los mismos que conseguimos alcanzar más de 20 acuerdos en épocas muy complicadas del COVID y del post-COVID y del contexto de la guerra de Ucrania, desideologizando prácticamente todas las normas. Tengo que decir que el control y la vigilancia de la Comisión Europea por el cumplimiento de los hitos del Plan de Recuperación y Resiliencia, cada hito normativo venía seguido de cuantiosos ingresos por parte del Estado. Desde que se ha acabado esta vigilancia, el diálogo social funciona peor y nosotros somos los mismos. Pero nuestra vocación es desideologizar las normas, cosa que honestamente no estamos pudiendo hacer en la última etapa, lo estáis viendo con normas tan importantes como la de la reducción de la jornada o la ley de prevención de riesgos laborales, mismamente, que yo creo que es un hito que no deberíamos haber dejado pasar. Así que tenéis nuestro compromiso de intentar conseguir un entorno regulatorio estable, del que hablabas, Gemma, que además sea pues, apropiado para el siglo XXI, para retener, para desarrollar ese talento del que venís hablando toda la mañana y que sea compatible con la competitividad y la productividad. Y por supuesto tenéis nuestro compromiso de estar también a la vanguardia con trabajo. Esta mañana se quejaba una secretaria de Estado, me decía, es que algunos es muy lento. Y decía yo, es que hay que trabajar mucho. Entonces tenéis nuestro compromiso para, a través del diálogo social, intentar conseguir lo mejor para la empresa española, lo mejor para vuestras empresas y para que podáis competir en entornos globales y desde luego para que la negociación colectiva siga siendo una herramienta clave de adaptabilidad y de autogobierno de las relaciones laborales, como lo venía siendo hasta el momento en que todo este bombardeo normativo ha hecho que empiece a caer la tasa de cobertura y que se paralice, cosa que está sucediendo, se paralicen procesos de negociación colectiva importantes, incluido el ANC, que reanudaremos en el mismo momento que nos despejen el no poco complejo asunto de la compensación y absorción de los complementos salariales, que como sabéis es infinitamente mayor a lo que ha podido representar el incremento del SMI en los últimos años. Así que gracias por invitarme y felicidades a todas por la labor que desarrolláis cada día. Enhorabuena. Gracias a ti, gracias a todas. Rosa, ratifico las gracias y habéis visto porque es mi referente, ¿no? O sea, es que es brillante. Os mandamos todo el ánimo para seguir firmes como lo estáis haciendo, que tenéis el apoyo de todas las empresas y de los sectores, desde luego desde el siderúrgico. Y a los que nos estáis viendo, gracias por estar ahí, por seguirnos un año más. Antes de acabar, permitidme que dé las gracias a las que no estáis viendo, pero yo sí, que es al equipo de Mujeres de Acero de UNESID, que casualmente son mujeres, a María, a Patricia, y a Marisa y a Vanessa, especialmente por el enorme trabajo que han hecho. Y a las que estáis viéndonos, a todos los que estáis viéndonos, decir que la iniciativa continúa, que el año que viene ya sabéis que el puente será hacia, no sabemos hacia qué área, y agradeceros que nos hayáis seguido y que sigamos promocionando y potenciando el talento en nuestra industria. Muchas gracias a todas.